Buenas jóvenes, comenzamos con una clase especial. Para mí es una clase muy importante, como el centro de todas las clases. Durante mucho tiempo la estuve evadiendo porque, bueno, había que prepararse bien. Hace como unos 10 años pues empecé a darle forma y aquí está. Va a ser larga, pongan mucha atención, tiene mucho contenido. Hay algunas historias, anécdotas que cuento en vivo, pero no voy a poder hacerla como no es una manera presencial. Lo que estamos haciendo, solamente una, la he oído en diferentes oportunidades, ha salido a veces en el periódico. Se trata de un joven universitario cuyo profesor hizo la pregunta al curso cuando llegó, con su intención adentro. Preguntó si alguien había escuchado directamente a Dios. Nadie del curso levantó la mano. Preguntó si alguien había visto a Dios y nadie levantó la mano. Preguntó también si alguien había podido tocar a Dios. Tampoco nadie preguntó la mano. Y entonces él sacó su conclusión. Visto de que nadie ha escuchado, visto, tocado directamente a Dios, concluimos que Dios no existe. Entonces un joven atrás, al final, se atrevió, levantó la mano y entonces se dirigió al curso, no al profesor. Y dijo, le preguntó al curso, ¿alguien ha visto el cerebro del profesor? Los muchachos tampoco levantaron la mano. Compañeros, ¿alguien ha escuchado el cerebro del profesor? Pues los jóvenes tampoco levantaron la mano y al final dijo, bueno, pues si alguien tampoco ha tocado el cerebro del profesor, tenemos que concluir que el profesor no tiene cerebro. Bueno, no sé si al final el joven pasó o no la materia, pero hay que decidir que fue un joven muy valiente. Vamos a empezar entonces nuestro contenido. Este título se llama Si pudiéramos ver más allá, que es algo ya sugerente, más allá de lo que está aquí, de lo palpable, de lo audible, de lo visible, de lo tocable. Y comienzo con esta frase, he elegido esta frase de este filósofo Mann, donde dice que la ciencia no puede descifrar los enigmas de la razón y querer convertir en una ciencia estos enigmas, el enigma de lo eterno, el enigma del sentido del infinito que late dentro del corazón humano, pues significaría imponer una confusión desgraciada y condenada a continuos fracasos, a dos esferas que fundamentalmente son extrañas una a la otra. ¿Cuáles son esas dos esferas? Pues la esfera de la ciencia y la esfera de la fe. Juan Pablo II escribirá una encíclica llamada Fides et Ratio, Fe y Razón, donde dirá que la fe y la ciencia, identificada aquí por la razón, son como las alas de un mismo pájaro que lo mantienen en el aire. O sea, no podemos usar la religión para definir las incógnitas de la ciencia. Asimismo, tampoco podemos usar la ciencia para descifrar los enigmas del espíritu del ser humano. Eh, Comienzo con esta frase que dice que el problema no es tanto creer en Dios en el fondo, y luego, sino que el problema es descubrir a Dios y después creerle a Dios. Juan Luis Guerra hablaba en una entrevista que el problema no es tanto creer en Dios para creerle a Dios. Obviamente para creerle a Dios hay que descubrirlo y conocerlo. El hermano Alfredo solía repetir mucho esta frase, no se la pongo como cita, no sé si él la leyó en algún sitio y la repetía, pero a mí me la enseñó él. Dice que cuando entramos a la iglesia o a esa esfera de la religión, de la espiritualidad, se nos pide
que nos quitemos el sombrero, y eso es por educación, pero no la cabeza. O sea, tenemos que entrar con nuestra conciencia, con nuestra inteligencia y nuestro pensamiento. Y aquí comienzo con la primera pregunta. Eh, no sé si está bien planteado, pero quiero explicarle lo que quiero decir. ¿Quién aparece primero en la conciencia del ser humano? ¿La conciencia de sí mismo o la conciencia de Dios? No sé si se parece a esta idea. ¿Cómo aparece Dios? Sería otra forma de plantear la pregunta en la historia y en la conciencia del ser humano. El ser humano que evoluciona, vemos la evolución, no, la evolución no está en contra de la fe. Un ser humano que evoluciona y a veces involuciona. Esta gráfica está interesante. Nos damos cuenta que desde que aparece el ser humano, ¿verdad? En la historia, en la humanidad, pues aparece esa idea, esa intuición de que debe haber algo superior, algo más allá. Eh, por lo tanto, Dios no es un invento de nadie, ni ninguna religión. Y eso se demuestra sencillo. En cualquier época, rincón del mundo, una vez el ser humano cubre sus necesidades básicas, obviamente, para vivir, inmediatamente intuye la existencia de que algo tiene que haber. Yo suelo usar el ejemplo de aquella varita de la película Men in Black, donde se le borraba la memoria a una persona. Si tuviéramos esa varita y pudiéramos borrar de la memoria el concepto de Dios que se ha venido desarrollando hasta ahora, y ese concepto no existiera, pues no pasaría un día sin que los seres restantes, sin la memoria y la conciencia de Dios, empezaran a intuir esa presencia de un ser superior, de algo más. ¿Cuáles son esas vías concretas, ya un poco aquí ya más planteado, más concreto, esos caminos para descubrir un Dios que se ha querido mostrar, que se ha revelado? Pues la primera, la perceptiva, o sea, la que es a través de los sentidos. A través de los sentidos percibimos inmensidad, grandeza, armonía. Cuando subimos a la cima del Pico Duarte, cuando nos presentamos frente a la playa y vemos el horizonte, sentimos esa sensación de inmensidad, de grandeza. Nos preguntamos eso, ¿de dónde viene? Tenemos también, pues, la que yo llamo la vía analítica, o sea, analizamos la historia y nos damos cuenta de que hay coherencias, de que hay vinculaciones, de que hay procesos, que después de todo hay un orden, hay una secuencia, y nos preguntamos de dónde procede eso. Eh, Vemos la deductiva, o sea, la de la razón. Si hay causas, si hay causas, hay consecuencias. Si hay consecuencias, tiene que haber algunas causas. Y esta es la famosa frase filosófica: si hay un jardín, pues tiene que haber un jardinero. Las plantas no nacieron así, de esa forma, ni ese orden. Si hay un orden, tiene que haber un ordenador. Si nos encontramos con un reguero de cartas, todas boca arriba, inmediatamente pensamos que alguien pasó por ahí y las puso de esa manera. Esta teoría del caos y del efecto mariposa, tomada de la película esta, bueno, eh, se me olvidó el nombre, alude a que Jesús en la historia es como una mariposa que aletea en un remoto lugar del mundo hace muchísimo tiempo, y de repente crea un movimiento que divide al mundo en dos, y entonces deducimos algo más tiene que haber ahí. Bueno, hay otra vía más que quiero poner aquí, es la intuitiva o la mística. Esa procede de la experiencia del interior de la persona, ese deseo interno, esa inclinación hacia algo fuera de uno, esa necesidad de que haya algo más. Pues son caminos que nos llevan a descubrir a un Dios que se ha mostrado
a través de estas 4 senderos. Constatamos que en la teología occidental, y nosotros somos occidentales, se pretende conocer a Dios por medio del pensamiento y de afirmaciones y de definiciones. Sin embargo, hay otra teología que procede del Oriente, y Jesús es oriental, es más experiencial y trata de conocer a Dios a través del pensamiento, de la meditación, de la reflexión, ¿ok? Esa experiencia de unión con Dios. Erich Fromm, este famoso psicólogo, hará esta asociación muy interesante. Dice que el problema de conocer al ser humano es paralelo al problema religioso de conocer a Dios. Por lo tanto, si decimos lo contrario, también será cierto. El problema de conocer a Dios es un problema paralelo del ser humano. O sea, San Juan lo dirá de esta manera: es imposible conocer y amar a Dios a quien no vemos, y no conocer primero y amar al ser humano al que está a nuestro lado. Me gusta mucho esta frase que me encontré de un joven obrero holandés, cuyo nombre no puedo pronunciar, que dice: he buscado a Dios y de esta forma he encontrado a mi amigo. Ahora, todas las veces que busco a mi amigo, también me encuentro con Dios. Es una frase significativa que alude también a lo de Erich Fromm. Y aquí tenemos otra frase de esta gran humanista, Maite Melendo. Dice que todo contacto humano, por poco profundo que sea, por pequeño que sea, ya es un comienzo de contacto con Dios, ya que busco y encuentro a los demás en Dios y a Dios en los demás. Nos vimos en la clase anterior, en la unidad anterior, de que Dios se ha puesto en el otro, y sobre todo el otro que más nos necesita. Lo que voy a plantear de ahora en adelante tiene un punto de partida para que estemos claros. Partimos de una concepción integral, total del ser humano, que considera todas sus dimensiones y las tendencias que existen en cada una de esas dimensiones. ¿Qué es una tendencia? Es una fuerza que moviliza al ser humano hacia lo que percibe como un bien capaz de satisfacer una necesidad que tiene. Este bien es considerado como un valor, por lo tanto capaz de satisfacer una necesidad real. Recuerdan que al principio de nuestras clases hablábamos de necesidades reales del ser humano, pero otras necesidades que son inducidas o creadas, y que ese bien procura la plena realización del ser humano, lo que nos daría finalmente la felicidad. Esas dimensiones las vemos de la siguiente manera. Primero, desde afuera hacia adentro. Lo más evidente es la dimensión biológica o vital, que nadie discute. Un poco más adentro tenemos la dimensión cognitiva, intelectual, mental. Más adentro todavía tenemos la dimensión emocional, o la podemos llamar también psicosocial, y más profundo tenemos la dimensión trascendente o espiritual. En esa dimensión biológica la tendencia es a la supervivencia, y por eso busca comida, abrigo, descanso, y construye para facilitar su vida restaurantes, tiendas, etc. En la dimensión cognitiva es esa tendencia natural a conocer, a saber, a cuestionar, y por eso pues busca en libros, películas, periódicos, y por eso crea para facilitarnos las cosas escuelas, maestros, instituciones educativas, etc. En la dimensión emocional o psicosocial está la tendencia a la afirmación del yo, a mi identidad, a la autoestima, a dar y recibir afecto. Es una necesidad y busco llenar esa necesidad pues a través de amigos, pareja, familia. Solamente un otro igual que yo, una persona, puede llenar ese vacío.
Y finalmente, esa dimensión más profunda que hay gente que no acepta, no ve, la tendencia del yo a salir de sí mismo en busca de dos cosas importantísimas: el sentido de la vida y de un futuro de esperanza. Esas necesidades las tenemos todos. Que todo tenga un sentido, un porqué, un para qué, y que lo que me espera en adelante haya una esperanza, algo positivo, un futuro de felicidad, valga la pena. Y ahí es que encontramos esta idea de Dios, creador, inicio, principio, Alá, alfa y omega, como se ha llamado a través de la historia, y para eso es que es necesaria la religión. Por eso digo que no hay personas ateas, ¿m? Hay algo anterior. Si tú no aceptas esa necesidad que me lleva a esa tendencia del yo a buscar sentido de la vida y sentido y un futuro de esperanza, pues no habría esa necesidad de Dios. No hay ateos, hay gente que niega esta dimensión trascendente o espiritual del ser humano. Y esa trascendencia, eso que está más allá de lo palpable, de lo tocable, de lo tangible, también es el lugar de Dios. Y digo también porque habíamos hablado en la clase anterior que Dios está en la realidad, en lo palpable, en lo tangible, en lo tocable, pero trasciende y va más allá de esa realidad. A partir de aquí llegamos a la siguiente conclusión. Decimos que el cristianismo afirma saber cosas muy concretas acerca de la trascendencia. ¿Qué es la trascendencia? Lo que no está aquí y ahora. El mañana del ser humano, el destino de su historia y del universo. Y probablemente ahí resida el meollo del evangelio, de la buena noticia. ¿Qué afirma el cristianismo? 5 cosas que ya son tomadas como un axioma, un punto de partida. No creer en esto es no ser cristiano. El primero que en esta dialéctica de la vida, que a veces vence la vida y otras veces vence la muerte, al final lo que va a prevalecer es la vida, lo que va a ganar es la vida como tal y la muerte como tal, pero también las situaciones de vida y las situaciones de muerte. También afirma que el sentido, la lógica, la coherencia triunfará sobre el absurdo. Ahora tenemos cosas sin sentido y cosas con sentido. Entonces, al final, el cristianismo afirma que lo que va, todo se va a entender. El sentido, la aclaración de todo es lo que existirá y triunfará. Afirma también que donde abundó el pecado, aquí alude a las relaciones entre las personas. ¿Qué es el pecado? De la vida animal, la vida instintiva, la vida de que el grande se come al pequeño. Pues ahí va a sobreabundar la vida de la gracia. ¿Cuál es la vida de la gracia? Es la vida de la ayuda, de la generosidad, de la solidaridad. Y eso es lo que va a prevalecer. Anuncia también de una manera muy específica que el final, el destino del ser humano no es una catástrofe biológica llamada muerte, sino que nos encaminamos hacia una realización plena del cuerpo-espíritu, y a eso lo llamamos resurrección. Fíjense que a veces chocamos con que el cuerpo se queda y el espíritu se eleva. No, somos cuerpo-espíritu, una unidad. No se puede concebir a un ser humano sin corporeidad encarnado en una materia que es diferente. La materia sí se queda. El cuerpo-espíritu trasciende y se transforma en ese estado que Jesús mostró en cuerpo-espíritu y que llamó resurrección. Ya abundaremos sobre eso un poco más adelante. Y en coherencia con todo esto, también el mundo no va hacia el fin del mundo. No es que va a explotar, no es una conflagración cósmica, ni va a venir un meteorito y va a chocar contra la tierra y se acabó la humanidad. El cristianismo afirma que no, sino que el mundo va hacia la consecución de su meta, que es el reino de Dios. O sea, la plenitud del mundo, sin terremotos, sin tsunami. Esas 5 afirmaciones
son las conclusiones a que el cristianismo ha llegado. El que no acepta eso, pues no hay nada que hablar. Ahora, el que me entregue algo mejor, más completo, más perfecto que eso, que me lo diga para yo cambiar inmediatamente mi fe. A partir de aquí, el cristianismo saca unas conclusiones, consecuencias de las 5 afirmaciones anteriores. Primero, va a anunciar por adelantado el cielo, que no es las nubes, eso lo veremos más adelante. ¿Cómo, qué es el cielo? La convergencia de todas las pulsiones humanas, o sea, esos deseos íntimos, puros, buenos, se van a converger en ese estado, en esa situación que llamaremos cielo. Por el contrario, se va a referir al infierno no como un lugar que quema, sino como la frustración absoluta creada por el mismo hombre. Dios, creador de todo, una sola cosa no creó, y fue el infierno, que lo creó el hombre con su propia libertad. Eso también lo veremos en un próximo tema, a continuación de este. Promete la resurrección de los muertos, una resurrección que no es en el futuro, es una resurrección inmediata. Y esa es la concreción radical de lo que late en la naturaleza humana. Nos resistimos a morir y por lo tanto esa muerte no se va a dar. Con la muerte acontece la resurrección y finalmente asegura la transformación del mundo en el reino de Dios, que ya comienza, pero que no está en su plenitud. Claro, la pregunta sería, la pregunta del millón de pesos, ¿de dónde saca el cristianismo su sabiduría sobre realidades tan decisivas para el destino y el sentido humano? Hay una frase muy interesante que resume, y la voy a decir por adelantado, lo que voy a explicar con este esquema. Es de un jesuita, Teilhard de Chardin, que oí de él hace mucho cuando era más joven, y dice: el descubrimiento del pasado me ha revelado la construcción del futuro. O sea, el cristianismo, ¿verdad?, descubre el pasado y eso le revela su futuro. La iglesia, este es el signo de la iglesia, es el signo de San Pablo. Dice que la iglesia es el cuerpo místico de Cristo. Cuerpo místico es el cuerpo ideal, el cuerpo espiritual, formado por todos los creyentes y seguidores de Cristo, conforma la iglesia. La iglesia es eso, no es el cura, los obispos, el templo, es todos los creyentes a través de la historia, ¿verdad? Y su cabeza es Cristo, obviamente asistido por el Espíritu Santo. Y aquí está la idea de la Trinidad. ¿Qué hace la iglesia? Todos los creyentes con Cristo como guía, bajo la asistencia del Espíritu de Dios, mira hacia atrás, hacia donde le alcanza la vista. ¿Y qué herramienta usa? Pues exactamente usa la ciencia, usa su inteligencia. Se auxilia de la ciencia de la historia, de la antropología, de la sociología, hasta donde lo más que puede ver, hasta donde el hombre del Cromañón, donde comienza la historia, hasta donde... Y al analizar eso, descubre esa historia que va a llamar historia universal. Ahí está todo lo que ha pasado en la vida de los seres humanos, pequeños y grandes. Claro, cuando estudiamos en la universidad, en los colegios, solamente reseñamos lo importante, pero todo es historia. Y al analizar la historia para poderla estudiar, descubre que hay muchas ramas de esa historia. Y ustedes saben que hay historia del arte, hay historia del deporte, dentro del deporte está la historia del baloncesto, la historia del fútbol, dentro del arte la historia de la música, la historia de la ciencia, la historia de la medicina, etc. Y descubre en esos carriles de la historia una historia muy especial que tiene que ver con todo lo que en la historia del hombre ahí recoge ha sido relación Dios-hombre, ¿ok? Y la invoca como historia de la salvación.
La salvación del hombre aquí significa el hombre en busca de su felicidad. Todo lo que tiene que ver con esa relación entre ese ser superior que dijimos al principio, que intuye, que percibe, que se revela, y la relación entre ser humano, lo incluye en esta historia de la salvación. Y dentro de ese carril, aquí están los otros carriles, aquí lo estoy amplificando, descubre una historia muy concreta, muy especial, muy reveladora, muy significativa, y la llama historia sagrada, y está contenido en la Biblia. Dentro de todo esto que es revelación de Dios, aquí hay una concentración de esa revelación. Y analizando esa historia sagrada, descubre en unas pocas páginas la historia de alguien increíble. Capaz es la historia de Cristo, narrada solamente en los evangelios. Si tenemos algo de Cristo, queremos saber algo de Cristo, necesariamente tendremos que recurrir a los evangelios. Los evangelios no son libros de historia, pero son libros escritos en la historia, testimoniados por gente que vivió esa historia. Y es tan fuerte esa historia que, se crea o no en él, es capaz de dividir la historia en dos partes, antes de Cristo y después de Cristo. Cuando mencionamos el año en que vivimos o el año en que nacimos, implícitamente estamos mencionando a Cristo. Estamos en el 2020, ¿verdad? Después de Cristo. Lo que pasa es que simplemente eso lo obviamos. Y toda esa historia se sigue escribiendo. Dios no ha acabado su revelación. Dios se sigue revelando a través de todos los que formamos su iglesia, a través de la historia. Así que Dios sigue revelándose, por eso la iglesia sigue avanzando. Y obviamente al avanzar, al conocer más, pues también la iglesia amplía su religión, profundiza su religión. Es como decir que ahora en el 2020 nada más nos quedáramos con la medicina, por decir algo, del siglo XVIII, y pensando que la epilepsia es un mal diabólico. Pues la iglesia también ha ido creciendo, como crecen las demás ciencias, y ampliando su conocimiento para iluminar a los seres humanos. Entonces mira hacia el pasado y proyecta el futuro. Es la manera normal en que todos nos comportamos. Tengo una relación con una muchacha, con una persona, veo cómo ha sido esa relación y entonces intuyo cómo será nuestro futuro, y eso me hace tomar una decisión. Así funciona la iglesia, de una manera humana, normal, común y corriente. En conclusión de todo esto, ¿qué podemos decir? Que es a partir de la historia, esa historia vivida, obviamente, y reflexionada, muy especialmente de la historia de la salvación, o sea, esa historia que la constatamos y la vemos en coherencia con esa sagrada escritura, la Biblia, y sobre todo el Evangelio, de donde los cristianos, el cristianismo, sacan su verdad, esas 5 cosas que proclamamos. Porque la única forma es viendo y viviendo la vida, es como podemos descubrir el futuro de ella, o sea, lo que nos espera. ¿Ok? No es solamente porque lo dice la Sagrada Escritura. La Sagrada Escritura está y aparece en la historia. Vemos la historia, descubrimos esa Sagrada Escritura, esa historia de la salvación, la constatamos y proclamamos el futuro. Demos un paso más. Si estudiamos la historia, tenemos que estudiar al protagonista de la historia humana. Obviamente, el protagonista de la historia humana es el ser humano, porque es la historia del ser humano. Y la pregunta sería, ¿cuál es la visión cristiana de ese ser humano? ¿Quién es el hombre para el cristianismo? Aquí hay 3 esquemas con el que yo trato de sintetizar, resumir. Obviamente esto es un curso entero, lo que podríamos llamar antropología cristiana. Bueno, pues me inventé esta grafiquita. El ser humano es una aspiración, una apertura hacia lo infinito, hacia lo eterno, hacia lo inacabable, hacia lo perfecto, pero aprisionada por unos límites
que trata de empujar y esos límites obviamente no lo agotan. Quiero más, cada vez más perfección, más amor, más y que nunca eso termine. Es otra cosa también, lo simbolicé en este hombrecito significa todos los seres humanos. Por un lado, una tensión, una fuerza que lo conduce, lo guía hacia lo infinito, otra vez, hacia lo eterno, hacia lo perfecto, pero tiene otra fuerza aquí que lo jala hacia lo inadecuadamente realizado, o sea, sus límites, sus egoísmos, su individualismo, ¿ok? Y otra tercera cosa es esa sumatoria de lo hecho y por hacer. Ya es quien es, pero todavía le falta por concluirse. Alguien hecho y continuamente por hacer. Es la suma de estas tres cosas. ¿Qué pasa en la muerte? Eso lo veremos en el próximo tema cuando hablemos de la muerte. Pero simplemente que estos límites se caen y el ser humano se dispara hacia lo infinito, hacia lo eterno, hacia lo perfecto. Esta flecha cae, se rompe y el hombre se dispara hacia lo infinito, hacia lo eterno, hacia lo perfecto. Y esta parte de aquí, este factor, este sumando, ya desaparece porque el hombre está totalmente hecho, ya es quien es, perfecto como Dios lo creó. Bueno, esta manera de experimentarse, esta manera del cristianismo experimentar al ser humano, le da esa noción de lo nuevo, de lo infinito, y lo lleva a pensar en lo escondido, en lo revelado, en la promesa, en el cumplimiento, en la anticipación y en la realización plena, ¿verdad? Al pensar de esa manera, al concebir el ser humano de esa manera. Y surge este concepto, utopía, que proyecta hacia el futuro esos dinamismos, esos deseos, esas pulsiones, pero totalmente depuradas de elementos que nos limitan y que también son ambiguos, para llevarnos a esos, a realizarnos plenamente. La utopía no es una fantasía. ¿Qué es la utopía? Ese deseo real que manifiesta el ansia permanente de renovación, regeneración y perfeccionamiento buscado por el ser humano. Y eso es real y eso existe. Y la utopía manifiesta ese deseo vehemente que se llama ansia. Jesús lo dirá muy simple en esta frase: sean perfectos como Dios lo es, como su Padre Celestial lo es. Dios no nos pide nada menos de ahí, nada más, pero nada menos tampoco. Esa es la utopía. Para que veamos, hay muchas utopías en la historia de la literatura, no es un invento del cristianismo de la iglesia. Aquí presento algunos libros que la temática es la utopía, hasta el estado absoluto de, de Marx y Engels. Estas personas ateas también hablan del paraíso del proletariado. Y este libro, Utopía, de Tomás Moro, del cual hemos tomado la palabra, es una palabra realmente joven, trata de una isla donde todo es perfecto y esa isla se llamaba Utopía. Y por eso adoptamos este nombre de utopía, para designar ese estado de perfección entre las relaciones de los seres humanos. El reino de Dios, ¿verdad? Puesto en el Apocalipsis, que Jesús dice que es una semilla que se siembra, también hace referencia a esa utopía. Fíjense cómo está descrito, vamos a ver, en el Apocalipsis. En todas esas literaturas, en todas las expresiones literarias, se verifica una constante, igual en todas. Todo lo que daña, denigra o rebaja a la persona queda vencido. Al final, esa es nuestra utopía. Miren este texto del Apocalipsis, que a veces pensamos como algo terrorífico porque nos quedamos fantaseando sobre unas imágenes
que lo que tratan de decir es otra cosa. Pero esto es perfecto, esto es lo que yo quiero, esto es lo que revela el Apocalipsis. No habrá ya muerte, ni luto, ni llanto, ni dolor. Ahí que está la cita. Ni se pasará más hambre, ni sed, ni la naturaleza volverá a hacer daño, sino que habrá un nuevo cielo y una nueva tierra. Eso es un mensaje muy esperanzador. Ese cielo anunciado por la fe cristiana se sitúa en el horizonte de la concepción utópica, que es la absoluta y radical realización de todo lo que dentro de Dios es verdaderamente humano. Decía Leonardo Boff que alguien tan perfectamente humano como Jesús solamente lo podía ser Dios. O sea, Dios también, esa parte humana es parte de Dios, y por eso esa parte divina de Dios es parte de lo humano. Pero aquí viene la pregunta que hay que enfrentar. ¿Realmente es un deseo? ¿Se quedará todo en un deseo? ¿O se realizará la utopía plena? ¿Encontrarán los mecanismos del corazón ese objeto al que tiende? ¿Podrá llegar el ser humano a la total comunicación con todas las cosas, con Dios? ¿O permanecerá el ser humano indefinidamente en búsqueda de esa felicidad plena y total, dando vueltas sin llegar a nada? ¿Se quedará en un eterno esperar sin alcanzar nunca esa utopía? Pues miren, ante estas interrogantes solo hay dos posiciones posibles: negar el sentido del hombre o y de la vida, o afirmarlo. Eh, Solamente dos caminos. Entonces, ¿qué es tener fe? A partir de aquí, bueno, pues simplemente tener fe es tener fe de manera concreta. Tener fe en Dios. ¿Qué es tener fe? Es descubrir un sentido radical dentro de la vida humana y asumir que la persona tiene un futuro absoluto donde convergen todos esos deseos profundos, buenos, que habitan en el interior del ser humano y que lo mueven tanto interior como exteriormente a conseguirlo. Eso es tener fe, descubrir ese sentido radical, positivo en la vida del ser humano y asumirlo y decir que sí, que hay un futuro absoluto donde todo lo que deseamos se va a dar. Hice esta gráfica que yo espero que aclare. Toda gráfica tiene sus limitaciones, pero nuestra vida se desarrolla entre el nacimiento y la muerte, ¿verdad? La vida terrenal humana. Y ahí, desde que nacemos en potencia y empiezan a desarrollarse, están esos deseos íntimos que llamamos pulsiones: amor, paz, felicidad, armonía, plenitud, realización, justicia, solidaridad, etcétera. Y eso es lo que llamamos el insaciable dinamismo de la vida. Nunca nos llenamos de eso. Por más amor que tengamos, por más paz, por más felicidad, siempre queremos más. Y todo eso converge. Decimos que se va a dar en un punto. Lástima que ese punto pues sea lo que llamamos la muerte. Y se proyecta, se continúa hacia lo infinito. Y por eso pasar de esta habitación a la otra, en eso es que consiste la vida y la muerte, cambiarnos de habitación. Y este es el lugar definitivo de Dios, la trascendencia. Y este es el lugar de la utopía, donde la utopía se cumple y se vive. Espero que esto haya aclarado esto que hemos definido aquí adelante. Aún así, una fe semejante no resuelve estos grandes absurdos existenciales. Y entonces, ¿por qué un niño tiene que sufrir? Un niño inocente. ¿Por qué el bueno sufre y es perseguido? Y entonces a veces el malo se sale con la suya. ¿Por qué irrumpe la muerte en la carne del joven que aún no ha vivido su vida? Pues esos problemas constituyen esa base permanente de la negación del sentido de la vida, y por lo que mucha gente pierde la fe. Pero ante el que opta por decir que
que esto nunca se va a dar, la vida no tiene sentido, también tendría que explicar por qué en esta vida hay valores como el trabajo, la entrega por los demás, el amor, la amistad, el sacrificio, el perdón. ¿Ok? Entonces también habría que explicar eso, porque serían elementos que no encajan en un sistema de decir que nada vale la pena, nada tiene sentido y no vamos a trabajar por el futuro, porque al final el futuro pues vamos a terminar todos en una nada, en un sinsentido. Llegados a ese punto estamos en una encrucijada y no nos queda más remedio que, miren, decidir por nosotros mismos, porque estamos ante una verdad, esa encrucijada que nadie puede demostrar a nadie, ni la existencia de Dios ni la inexistencia de Dios. Al fin y al cabo, ¿quién nos va a dar la razón, a unos o a otros? Aquí hay una chispa de luz, esa certeza interior que un instante hace al ser humano tan grande, tan infinitamente grande, que parece contener dentro, en su interior, en su pensamiento, toda la inmensidad del ser, de todos los seres, del espacio, de lo que hay. Esa es una chispa que se puede apagar con un soplido, pero que es capaz, si encuentra un medio favorable, de incendiar el mismo Pico Duarte. Y ese deseo nadie se lo inculca a nadie, no es un lavado de cerebro, es transparente, es verdad. Esquematizando, decimos que hemos hecho este recorrido y hemos llegado a una encrucijada. O Dios existe, o la vida es lo que triunfa, o el sentido es lo que va a permanecer, o la resurrección es una realidad increíble, maravillosa, inconmensurable. El reino de Dios es lo que se va a establecer, ese es el futuro en este horizonte. O el otro camino, la nada es lo que hay, la muerte es lo que nos queda, el absurdo y el sinsentido es lo que predominará, nuestro destino es la tumba, el final del mundo es que comenzó un día y se acabará un día. Y entonces tú decides, tienes que decidir por ti mismo, no hay otra manera, no hay otra forma. Son de nuestro mismo pueblo, matan a sus mismos hermanos campesinos y ante una orden de matar que dé un hombre, debe de prevalecer la ley de Dios que dice no matar. Ningún soldado está obligado a obedecer una orden contra la ley de Dios. En nombre de Dios, pues, y en nombre de este sufrido pueblo, les suplico, les ruego, les ordeno en nombre de Dios, cese la represión. Entonces, si todo es absurdo, si la vida no tiene sentido, habría que preguntarse por qué se manifiesta ese sentido en personas de fe, como lo fueron Monseñor Romero, que acabamos de ver en la imagen anterior, o de la Madre Teresa, o de San Juan Bautista de la Salle, y tantos otros. ¿Qué es lo que hace la fe? Pues reflexiona sobre el sentido que ha encontrado colectivamente en la trama de la vida y se decide, lo denomina y lo invoca sin miedo, como Dios, como Padre, como amor. ¿Qué hacen las religiones? Pues traducen esa fe en actitudes, doctrinas y ritos. Actitudes frente a la vida, doctrinas para poder explicarse con palabras lo que ha esa fe, y esos ritos que tratan de, donde las palabras no llegan, a hacer con gestos
la intención de esa fe. Y eso siempre tiene que ver, todas las religiones, con el sentido total de la realidad. Entonces, todas las religiones en esencia son buenas, porque constituyen la matriz de la esperanza de la vida, porque en ellas se plantea y se responde de manera positiva a cuestiones como esta: ¿qué será del hombre? ¿Qué será del mundo? ¿Cómo será el después de la muerte? Es una apreciación muy personal, pero entonces, ¿cuál sería la mejor religión? Pues, sin imponer ninguna religión, yo digo que aquella que, respetando tu inteligencia, tu conciencia, respetando al ser humano integralmente de arriba abajo, responda con mayor plenitud, con mayor claridad estas cuestiones vitales. Entiendo que esa sería la religión, la que más llene nuestra necesidad, mejor llene, respetándonos, sin sugestión, sin manipulación, esa necesidad de sentido de la vida y de futuro. En conclusión, pues las religiones, como vemos, no tienen tanto que ver con los orígenes del hombre como con lo que está más allá de la historia. La religión no es para explicar el pasado, es para ver el pasado y proyectar el futuro. O sea, vemos el pasado, pretendemos saber algo sobre el futuro y lo formulamos en el hoy, en el presente, para implantarlo como una esperanza dentro del corazón, dentro del interior del ser humano. Esa es la conclusión de lo que hemos visto hasta aquí. Veamos qué nos aporta eso. Fíjense, ese Génesis que muchas veces pensamos que fue algo que perdimos por una manzana mal comida y de la que muchas veces sentimos nostalgia, no es algo que hemos perdido, sino es algo hacia donde vamos, ¿ok? Hacia donde nos encaminamos con la alegría de la felicidad de Dios. Él vendría siendo, para tener una imagen, como una maqueta del mundo que queremos y vamos a construir y vivir, ¿ok? Es una profecía proyectada desde el pasado, ¿verdad? Desde el pasado hacia el futuro, que nos promete ese reino de Dios del Apocalipsis. Y vuelvo y cito el Apocalipsis. Esto es lo que nos promete el paraíso del Génesis al principio de la Biblia. Realmente su meta está en el final, en el Apocalipsis. No habrá dominio del marido sobre la esposa, ni habrá dolores de parto, ni sequía, ni trabajo alienante, ni existirá enemistad entre el hombre y los animales feroces, ni habrá muerte. No existirá nada maldito. El árbol de la vida alimentará a todas las naciones. Aquí está la cita, búsquenla. Y habrá vida en toda su abundante liberalidad. Todo será nuevo. ¿Qué mejor que eso? Y el verdadero Génesis, que significa comienzo, pues no se sitúa en el comienzo, sino al final. Miren lo que dice el Eclesiástico 18:7. Cuando el hombre haya acabado, ahí es que comenzará todo. Pero no solo la Biblia y el cristianismo habla del destino final de la humanidad. Todas las religiones lo hacen, y lo hacen tratando de explicar de una manera positiva las verdades que ha descubierto. Entonces, ¿en qué se diferencia esencial y básicamente nuestra religión católica cristiana? Pues para decir que ya ese plazo de espera se ha acabado. El reino está aquí. El reino llegó, Marcos 1:14, y llegó con Jesús. El cristianismo da un paso atrevido más allá de las demás religiones y anuncia que el sentido no quedó difuso y repartido entre todas las cosas, sino que Dios, ese futuro absoluto que llamamos Dios, se aproximó a nuestra existencia increíble y vivió en la carne humana, cálida y mortal, y se llamó Jesucristo. Una anécdota breve: decía un estudiante una vez que si un hombre amara a las moscas porque se cogió con las moscas y estudia las moscas, y en su amor a las moscas
tuviera el poder de convertirse en una de ellas, en esos animalitos, insectos que siempre andan en la basura y como que no sirven para nada, esa distancia de hombre a mosca sería infinitamente más corta que la distancia de un Dios que por amor al ser humano, al hombre, y con su poder se hace hombre. Y ese es Jesucristo. Ante Él la novedad acontece, se perdonan los pecados, los enfermos quedan curados, se calman las tempestades, se sacia el hambre, son exorcizados los espíritus inmundos y la muerte es vencida. Todos esos milagros de Dios son, todos esos milagros de Dios no son para demostrar su poder y que creamos en Él. Es para dar un signo de que Dios está aquí. En Él se manifestó la misericordia y el amor humanitario de Dios. Y su resurrección realizó la utopía. ¿Ok? No podemos ver la resurrección como la reanimación de un cadáver y el retorno a la vida mortal, sino la trascendencia total y exhaustiva de todas esas posibilidades de que hemos hablado, latentes en el ser humano. En Jesús se cumplieron. Esa posibilidad de unión íntima total con Dios, la comunicación con el cosmos, con todos los seres, se verificaron en la resurrección de Jesús, ya libre de todas las limitaciones de la existencia humana. La resurrección de Jesús sí realizó de manera completa la utopía, y lo que fue para Jesús será para nosotros. El futuro de Jesucristo hecho presente en la historia con su resurrección es el futuro de todos nosotros. Y por eso todos los males que vemos y percibimos, todos los absurdos y sin sentido, es cubierto con la vida de Jesús. Terminamos entonces con lo que proclama la comunidad primitiva, que con su sangre certificó esta historia. Cristo es nuestra esperanza y la resurrección es nuestro futuro. Esa es nuestra conclusión. ¿Ok? El cristiano tiene que vivir con esa esperanza que él ha descubierto y ha experimentado en su propia vida. Pues muchas gracias y esperamos que esto le haya servido. Hasta la próxima.